CR7 quería una mejora de contrato, pero el dirigente madridista ya le veía como un jugador longevo que empezaba a perder su valor. Si revisamos el gasto en fichajes de las últimas 7 temporadas analizadas en este video, de esta forma, Real Madrid con ese tercer título consecutivo continental evocaba su propia historia en los años 50, donde incluso logró 5 consecutivos. En caso de concretarse este fichaje, no habrá duda que el Madrid tendrá la mejor plantilla de Europa. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. Como era de esperarse, Real Madrid acaba de ganar su Champions número 15 y de esta forma ya tiene más de la mitad de títulos que su más cercano perseguidor, el AC Milán. Además, en el presente siglo ya tiene 8 títulos ganados y supera los 7 que ganaron en el siglo pasado. Y eso que apenas van 24 años del presente. Por donde quiera que se le mire, es una completa salvajada. Antes de esta final que acabamos de ver, el club blanco era el gran favorito. Y en este momento podemos decir que lo hizo valer. El Dortmund no fue capaz de hacer la épica y el conjunto español sumó otra víctima más en su largo repertorio de finales ganadas en Champions. Pero ¿cómo se reestructuró el Madrid después de las 3 ganadas consecutivas en 2018 cuando parecía iba a caer en un bache importante? A continuación veamos el camino que Florentino Pérez visionó y ejecutó, que hoy tienen al equipo nuevamente en la cima del fútbol y con una proyección increíble a futuro con una plantilla renovada y sin duda la de mayor potencial del mundo. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Para tus próximas apuestas te recomiendo que uses la casa que yo uso, 1xBet. Con el código QR que ves en pantalla o el enlace en el comentario fijado, te puedes registrar de esta manera. Elige tu país, moneda, escribe mi código promocional FUTMAS1 con el que te darán $100 con el primer depósito, le das clic al botón verde y listo. De inmediato te dan usuario, contraseña y posterior haces tu primer depósito para que se te haga efectivo el bono de la promoción. En este momento con mi cuenta le apostaré a que Ecuador y Venezuela empatan en su primer partido en Copa América, a una cuota de 3.45. Le apostaré 20.000 pesos colombianos, que son más o menos $5. Apuesta responsablemente con dinero que no necesites y anímate a hacer tus propias predicciones con 1xBet. Recuerda el código promocional abajo en la caja de comentarios o con el código QR. Para esa temporada 2017-2018, Real Madrid también guardó mesura en los fichajes. Solo compró 2 juveniles. Dani Ceballos comprado al Real Betis por 17 millones de euros y Teo Hernández comprado al Atlético de Madrid en 24 millones. En cuanto a las bajas, sí tuvo salidas importantes de jugadores que no tenían una buena relación con Zidane debido a su constante suplencia en el equipo. Morata fue vendido al Chelsea en 66 millones de euros y James fue transferido a préstamo al Bayern Múnich a una tarifa de 13 millones de euros. Y también se debe resaltar la salida de Pepe, que se marchó como jugador libre al Besiktas, poniendo fin a 10 años de permanencia en el equipo. El rendimiento de esa temporada fue muy bueno en el primer semestre, donde ganaron las diferentes finales que disputaron. La Supercopa de España se la ganaron al Barcelona con un global de 5-1. La Supercopa de Europa se la ganaron al Manchester United 2-1 y el Mundial de Clubes lo ganaron derrotando en la final a Gremio 1-0. En el segundo semestre el desgaste del equipo era evidente y con respecto a la temporada anterior en la liga ya no contaban con esos suplentes de calidad que podían relevar a los titulares y arreglar los partidos complicados. La liga la perdieron por una amplia diferencia de 17 puntos con respecto al campeón Barcelona, quedando relegados a la tercera posición, y en la Champions por tercera vez consecutiva fueron campeones. En octavos eliminaron al Paris Saint-Germain con un global de 5-2, en cuartos a la Juventus 4-3, en semis también al Bayern 4-3, donde se recuerda el grotesco error del portero Ulrich, y en la final derrotaron al Liverpool 3-1, donde se recuerdan los famosos regalos del arquero Karius. De esta forma, Real Madrid con ese tercer título consecutivo continental evocaba su propia historia en los años 50, donde incluso logró 5 consecutivos. El resumen de fichajes de esa temporada fue el siguiente: gastaron 41 millones de euros e ingresaron 129 millones, dando un increíble balance positivo de 88 millones de euros, lo que dejaba claro que el club blanco no tenía ningún interés en gastar en fichajes. En verano del 2018, en la Casa Blanca reventaron 2 auténticos bombazos, esta vez no por fichajes galácticos, sino por todo lo contrario. 5 días después a la final de Kiev, donde Real Madrid consiguió su tercera Champions consecutiva, Zinedine Zidane, en una rueda de prensa, oficializaba su renuncia después de 2 temporadas y media, donde ganó la impresionante cifra de 9 títulos, 2 nacionales y 7 internacionales. Una decisión motivada, según fuentes no oficiales, por discrepancias con Florentino Pérez referente a la planeación futura del
del equipo, y por el bombazo que se conocería 40 días después, del cual Zidane ya estaba enterado. El máximo goleador histórico del club se marchaba. Después de 9 temporadas en el equipo, Cristiano Ronaldo le decía adiós al merengue y se iba a la Juventus a cambio de 117 millones de euros, en una transferencia motivada principalmente por la mala relación del jugador con Florentino Pérez. CR7 quería una mejora de contrato, pero el dirigente madridista ya le veía como un jugador longevo que empezaba a perder su valor. Sin duda, un craso error del presidente blanco, que en el transcurso de la temporada le harían falta los goles que aportaba el portugués. Las dos principales contrataciones de ese mercado fueron las del portero belga Courtois, comprado al Chelsea en 35 millones de euros, y la del joven brasileño de 18 años Vinicius Junior, comprado al Flamengo en 61 millones de euros. En reemplazo de Zidane, Real Madrid anunció a su nuevo entrenador, en lo que también se convirtió en un bombazo. El sustituto del francés era el actual entrenador de la selección española, Julen Lopetegui. La noticia se hizo pública a solo 2 días del inicio del Mundial y a solo 3 del debut de la selección ibérica. Una noticia que tomó por sorpresa a todo el mundo y a la propia Federación Española de Fútbol, que decidió despedirlo a 2 días del debut de la selección, por lo que Lopetegui se quedó con la gana de dirigir un Mundial a causa de una mala decisión de la que seguramente meses después se arrepentiría. El rendimiento del Real Madrid en la era Lopetegui fue muy pobre. Empezando la temporada, perdió la Supercopa de Europa frente al Atlético de Madrid con un marcador de 4-2, siendo ese el primero de muchos tropiezos que vendrían. Su permanencia en el club solo fue de 4 meses y medio. Solo alcanzó a dirigir 14 partidos, donde tuvo 6 victorias, 6 derrotas y 2 empates. El 29 de octubre del 2018 su despido se hizo oficial y en su reemplazo nombraron al entrenador interino Santiago Solari, a quien las cosas le marcharon bien hasta la primera semana de marzo, donde perdió el pulso de las 3 competiciones en el Santiago Bernabéu. En la liga perdieron el clásico frente a Barcelona por 1-0, resultado que lo sacó de la pelea del título, quedando a 12 puntos de los culés, que finalmente fueron los campeones. En la Copa del Rey avanzaron hasta las semifinales, donde de nuevo se encontraron con Barcelona. En la ida empataron a un gol en el Camp Nou, y en la vuelta en el Santiago Bernabéu, contra muchos pronósticos, los culés se impusieron 3-0, eliminando a los merengues de la competición. Y en la Champions League, donde el Madrid había sido amo y señor en esos últimos años, quedó eliminado frente al Ajax en la tempranera fase de los octavos de final. Una instancia donde el club blanco no era eliminado desde hacía 8 años en ese momento. En la ida, el Madrid de visita se impuso 2-1, y en la vuelta en el Bernabéu se esperaba un partido de trámite, pero el Ajax increíblemente remontó la serie, ganando el partido 4-1. Antes de finalizar esa campaña 2018-2019, Santiago Solari fue despedido, y Florentino Pérez se encargó de convencer a Zidane para su regreso al club. Con este fichaje, el madridismo recuperó la confianza en el equipo, pues al frente volvían a tener al entrenador que les había dado las 3 Champions consecutivas, y el que hasta ese momento no había perdido nunca una eliminatoria en la competición. El resumen de gastos e ingresos en fichajes de esa temporada fue el siguiente: se gastaron 173 millones y recibieron 134, dando un balance negativo de 39 millones de euros. En verano del 2019, Florentino Pérez puso a disposición de Zidane la chequera galáctica. El dirigente blanco quería regresar a la senda del triunfo y para ello no escatimó en gastos de fichajes. En ese mercado, el conjunto merengue fichó 7 jugadores. Los 4 principales fueron: el lateral izquierdo francés de 24 años Ferland Mendy, comprado a Lyon en 48 millones de euros. El defensa central brasileño de 21 años Eder Militao, comprado al Porto en 50 millones. El centrodelantero serbio de 21 años Luka Jovic, comprado al Eintracht Frankfurt en 63 millones. Y la principal contratación fue la del extremo izquierdo de 28 años Eden Hazard, comprado a Chelsea en 115 millones de euros, en la que fue la compra más cara de la historia del club. Y las bajas más importantes fueron las del portero costarricense de 32 años Keylor Navas, vendido al Paris Saint-Germain en 15 millones, y la del mediocentro croata de 25 años Mateo Kovacic, vendido a Chelsea en 45 millones. El rendimiento de esta temporada fue el siguiente: en la Supercopa de España fueron campeones de la primera versión, realizada con 4 clubes, donde contradictoriamente asistió sin ser el campeón de la Copa del Rey y tampoco de la Liga de la temporada anterior.
En semis eliminó al Valencia 3-1 y en la final derrotó al Atlético de Madrid a penaltis tras un empate sin goles. En la Copa del Rey, el merengue cayó en cuartos de final frente a la Real Sociedad con un marcador de 4-3. Y en la Liga fueron los campeones, finalizando con 87 puntos, superando al segundo Barcelona en 5. El conjunto blanco antes del parón de la pandemia estaba 2 puntos por debajo del azulgrana, que marchaba como líder. Pero en la reactivación de la Liga, el Madrid tuvo una seguidilla increíble de 10 victorias al hilo, que le valieron para hacerse con su liga número 34. En la Champions hicieron una acostumbrada aceptable primera fase, pasando como segundos del grupo con 11 puntos. En el sorteo de octavos les tocó enfrentar al siempre difícil Manchester City de Guardiola, con el que perdieron ambos partidos. En la ida cayeron en el Santiago Bernabéu 2-1 y en el Etihad el club inglés le repitió la dosis 2-1 poniendo un 4-2 en el global. De esta forma, Zidane perdió su primera eliminatoria como entrenador en la competición y Real Madrid por segunda vez consecutiva cayó en los octavos de final. El resumen de gastos e ingresos de esa temporada fue el siguiente: gastaron 356 millones, siendo el club de Europa que más gastó en esa campaña, e ingresó 130 millones, dando un importante balance negativo de 226 millones de euros. En el mercado de fichajes de la temporada 2020-2021, por primera vez en 20 años, Real Madrid no fichó ningún jugador. El festival de millones gastados de la anterior temporada dejó sin margen de gasto al club merengue, que sumado a las consecuencias económicas de la pandemia hizo imposible que el equipo se reforzara en alguna posición. Contrariamente, sí vendió algunos jugadores, como el caso del marroquí Hakimi, vendido al Inter de Milán en 40 millones de euros. Sergio Reguilón vendido al Tottenham en 30 millones y Óscar Rodríguez vendido al Sevilla en 14 millones. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar la salida a coste cero de James al Everton, la de Bale a préstamo a Tottenham también a coste cero y la cesión del noruego Martin Odegaard al Arsenal. El rendimiento del equipo en esa campaña fue para el olvido. En la Supercopa de España fue eliminado por el Athletic de Bilbao en semis. En la Copa del Rey fue eliminado en la tempranera fase de los 16avos de final por el modesto Alcoyano de la tercera división del fútbol español. En la Champions League hicieron una campaña aceptable, por lo menos con un rendimiento superior al que habían tenido en esos últimos 2 años. En la primera fase lideró el grupo B con 10 puntos, superando al Gladbach, el Shakhtar y el Inter de Milán. En los octavos de final eliminaron al Atalanta con un contundente 4-1 en el global. En cuartos echaron al Liverpool con un 3-1 y en semis fueron sorprendidos por el que sería el campeón Chelsea, cayendo con un 3-1. En la Liga Española perdieron el pulso frente al campeón Atlético de Madrid, finalizando a 2 puntos del título. De la anterior forma, Real Madrid ajustaba su segunda temporada en blanco de esos últimos 3 años, algo para nada consecuente con la gran historia del equipo. El resumen de gastos e ingresos de esa temporada fue el siguiente: no se gastaron un solo euro e ingresaron 104 millones, siendo ese su valor a favor de la campaña. Finalizando la anterior campaña, Zidane renunció a su cargo como entrenador del equipo. Después de la eliminación de la Champions, era un rumor que el estratega francés dimitiría, tal cual sucedió un mes después. En su reemplazo, Florentino Pérez acudió a un viejo conocido del equipo, Carlo Ancelotti, el famoso gestor de la 10ª conquista que rompió 12 años de sequía. Los movimientos de fichajes del equipo en esa nueva campaña fueron también discretos como la anterior, aunque esta vez por lo menos sí ficharon a 2 jugadores. El mediocentro francés de 18 años Eduardo Camavinga, comprado al Rennes en 31 millones de euros. Y el defensa central austriaco de 29 años David Alaba a coste cero, proveniente del Bayern Múnich. En el tema de bajas, las únicas 2 fueron la venta definitiva de Odegaard al Arsenal en 35 millones de euros y la del defensa central francés de 28 años Raphaël Varane, vendido al Manchester United en 40 millones de euros. Y como no, hay que mencionar también la marcha a coste cero como agente libre de Sergio Ramos al Paris Saint-Germain. El rendimiento del equipo en esa temporada fue el siguiente: en la Supercopa Española fueron los campeones, venciendo a Barcelona en la semifinal, con un marcador de 3-2 después de un empate a 2 en los 90 reglamentarios. Y en la final derrotaron al Athletic de Bilbao 2-0.
En la Copa del Rey, el Club Athletic tuvo su revancha eliminando al Madrid en los cuartos de final por la mínima diferencia. En la Liga, faltando 4 jornadas, fueron los campeones y finalmente la ganaron con 86 puntos, superando en 13 a su más cercano perseguidor Barcelona. Y en la Champions League fue de milagro en milagro sacando en cada llave su gran jerarquía. En octavos versus Paris Saint-Germain, hasta faltando media hora de acabar la serie, perdían el global por 2 goles. Pero en 17 minutos, Benzema en modo Pelé y Maradona fusionados hizo un hat-trick y volteó el global 3-2. En cuartos versus Chelsea, las cosas fueron un poco diferentes. El blanco impuso su ley en el partido de ida en Stamford Bridge, ganando el partido 3-1. Nuevamente con hat-trick de la fusión Pelé-Maradona encarnados en Benzema. Y en el partido de vuelta, si bien Chelsea alcanzó a ejercer presión, al final el global fue 5-4 a favor del Madrid. En semis fue otro milagro, incluso más poderoso que en octavos. En el minuto 90 del partido de vuelta, el Madrid perdía la llave por 2 goles, y en esos minutos finales empató la serie con un doblete de Rodrigo. En esos 2 minutos parecía que fuera Ronaldo Luis Nazario de Lima. Y en la prórroga, de nuevo la fusión Pelé-Maradona concretó el penalti que le dio el pase a la final. La misma donde Liverpool partía como gran favorito, pero pesó más la historia y el Madrid se alzó la 14. El resumen de gastos e ingresos de esa campaña fue el siguiente. Se gastaron 32 millones e ingresaron 78, dando un balance positivo de 47 millones, situación que mostraba la austeridad del club. En verano del 2022, por supuesto, Florentino Pérez confirmó a Carlo Ancelotti al frente del equipo. Ese doblete de la temporada anterior mostraba la gran capacidad de gestión del estratega italiano, poniendo al Real Madrid con el doble de las Champions de su más cercano perseguidor, el AC Milán. Y a título propio, Carlos se convertía en el entrenador con más Champions de la historia con 4, superando a Bob Paisley y Zinedine Zidane. En ese mercado de fichajes, el club merengue siguió con la austeridad de las últimas 2 temporadas y solo fichó al pívot francés de 22 años Tchouaméni, proveniente del Mónaco. En ese mercado, el club estaba preparado y dispuesto a desembolsar 250 millones de euros por su obsesión del último tiempo, Kylian Mbappé. Pero aquella novela terminó en final triste para el Madrid con la renovación del atacante francés en el Paris Saint-Germain. En el tema de bajas, las más importantes fueron las de los veteranos Isco, Marcelo y Bale, que se fueron como agentes libres, y la venta de Casemiro al Manchester United en 71 millones de euros. El rendimiento de esa campaña fue el siguiente. Iniciando, ganaron la Supercopa de Europa derrotando al Eintracht Frankfurt 2-0. Posterior, en el Mundial de Clubes, fueron los campeones derrotando en la final por 5-3 al Al Hilal de Arabia Saudita. En la Supercopa de España perdieron la final frente al Barcelona con un marcador de 1-3. En la Copa del Rey fueron los campeones derrotando a los Osasuna en la final 2-1. En la Liga finalizaron en segundo lugar a 10 puntos del campeón Barcelona. Y en la Champions League cayeron en semis frente al Manchester City con una paliza en el global de 5-1. De aquella manera, el Madrid no cerró la temporada en blanco, pero sí se fue sin alguno de los 2 más importantes del año, Liga y Champions League. En verano del 2023, a pesar de los malos resultados de la campaña anterior, Florentino Pérez decidió respaldar a Carlo Ancelotti. Ganar la tan anhelada 10ª y más recién la 14 era el mayor argumento del entrenador italiano para su permanencia. En el mercado de fichajes, el Madrid trajo principalmente 3 jugadores. El portero Kepa Arrizabalaga, prestado de Chelsea a una tarifa de 1 millón de euros. Fichaje que se hizo de emergencia por la lesión de Courtois de rotura de ligamento cruzado. Kepa empezó siendo titular en la campaña, pero el ucraniano Lunin le quitó la titularidad. El segundo fichaje más importante fue el del mediocentro ofensivo turco de 18 años, Arda Güler, jugador que ficharon lesionado, pero una vez estuvo disponible para jugar dio muy buenas sensaciones, marcando 6 goles en 12 partidos disputados. Y el fichaje más relevante fue el del mediocentro ofensivo inglés de 20 años, Jude Bellingham, por el que le pagaron al Dortmund 103 millones de euros. Un precio bastante importante, pero que el jugador se ha encargado de justificar en cancha. En el tema de bajas, las 3 más importantes fueron la de Asensio, que se marchó libre al Paris Saint-Germain, la de Karim Benzema, que se marchó libre al Ittihad de Arabia Saudita, y la finalización de contrato de Eden Hazard, jugador que tenía acuerdo con el club hasta verano de este 2024, pero debido a su nulo aporte, Real Madrid optó por indemnizarlo. El rendimiento de esta campaña fue el siguiente. En la Supercopa de España fueron los campeones derrotando al Barcelona en la final con una paliza de 4-1. En la Copa del Rey fueron eliminados por el Atlético de Madrid en octavos de final en prórroga con un global de 4-2.
En la Liga fueron los campeones con 4 fechas de anticipación. Y en la Champions League, como la acabamos de ver, fueron los campeones. En primera fase lideraron su grupo con puntuación perfecta, superando al Napoli, Braga y Unión Berlín. En octavos eliminaron al Leipzig con un global de 2-1. En cuartos echaron al City con un global de 4-4 definido a penaltis. En semis le ganaron al Bayern con un global de 4-3. Y en la final, como lo acabamos de ver, derrotaron al Borussia Dortmund. Si revisamos el gasto en fichajes de las últimas 7 temporadas analizadas en este video, tenemos que Real Madrid es el 11º club de los que más han gastado. Y si vamos a la columna derecha, donde se encuentra el balance de gastos menos ingresos por fichajes, tenemos que Real Madrid es el de mejores números de la tabla, junto al Atlético de Madrid. Situación que demuestra la excelente gestión que ha hecho Florentino Pérez, que si bien es un buen comprador, también es un buen vendedor, lo que hace que el club no dilapide el dinero. Veremos que continuará en la novela Mbappé. El francés ya dijo públicamente que no continuará en el Paris Saint-Germain y el destino más lógico y esperado es Real Madrid, que ya veremos bajo qué condiciones económicas puede traerlo. Si bien llegará gratis, su prima de fichaje y sueldo es evidente que será bastante alto. En caso de concretarse este fichaje, no habrá duda que el Madrid tendrá la mejor plantilla de Europa, con la cual en la siguiente campaña, la 2024-2025, irá por todo. Amigos, gracias por haber visto este video, espero te haya gustado. Si fue así, por favor regálame tu like. Te dejo en pantalla este video para que continúes viendo. Y como siempre te digo, sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.